para presentar su último libro y primera entrega, por fin, de sus memorias. Aquí las tenemos, Libertad conquistada, Trotta. Señor Kuhn, de niño en el colegio me enseñaron que fuera de la Iglesia no hay salvación. Usted habla de ese asunto matizándolo en la página 122 del libro, bajo el epígrafe, entre interrogantes, se salvan los no cristianos. Y yo le pregunto, ¿cómo se puede conciliar esa pretensión, esa vieja pretensión de la Iglesia de que fuera de ella no hay salvación, muy irritante para algunos, yo entre ellos, con ese diálogo entre las distintas religiones que usted considera absolutamente necesario para el futuro de la humanidad y de la espiritualidad? Incluso ha llegado a decir que no habrá paz entre las naciones mientras no haya paz entre las religiones. Naturalmente, durante mucho tiempo en el cristianismo se defendió el criterio de que fuera de la cristiandad no existe salvación. Por eso todo el mundo estaba, como si dijéramos, misionado. Y en época de San Agustín se dijo que en África todavía había algunos que no pertenecían a la fe, que no se habían convertido a la fe. Sobre todo fueron los españoles los que demostraron, después de Cristóbal Colón, que el mundo era un poco mayor de lo que se pensaba, algo mayor que la cristiandad. Y al principio también se pensó que estos indios, todos ellos, irían al infierno. Pero precisamente los descubrimientos llevaron a que se dieran cuenta de que había que cambiar de forma de pensar. Y conmigo mismo yo ya me di cuenta durante la época del bachiller que no podíamos seguir así. Y los primeros años en Roma, en el colegio Romanicum, llegué al convencimiento de que las personas fuera de la Iglesia se pueden salvar. Y felizmente el Concilio Vaticano II confirmó este criterio. Es posible que se salven personas de otras religiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, es posible también que personas que sean agnósticas, incluso ateas, se salven si no tienen culpa propia haciendo aquello, y hacen aquello que les dicta sus conciencias. Esa es una afirmación impresionante y espero que algún día el Consejo de Iglesias en Ginebra llegue a hacer esta afirmación, pues de otro modo no podemos representar una fe cristiana humana. ¿Que solo en la Iglesia Católica hay salvación? Bueno, sí, es así. Es un dogma enseñado por la Iglesia. Esto está definido por la Iglesia. Hay muchos documentos que dicen explícitamente que fuera de la Iglesia no hay salvación. En latín, extra ecclesiam nullum salus. Sí. Ahora, es un dogma que hay que entenderlo bien. Es un dogma hoy silenciado y casi nadie recuerda esto hoy. Pero uno puede poner una objeción. Bueno, entonces pensemos en un aborigen del medio de la selva que no conoce a Cristo, entonces ¿cómo se va a salvar? Claro. Que se va a ir al infierno solamente por el hecho de ser aborigen, solo por el hecho de vivir en la selva. Uh-huh. Bueno, es una buena objeción. Y esto ya lo respondió Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás enseña que cuando hay un pagano de buena fe, entonces Dios le va a mandar un misionero para que le predique. Pero podría ser que ningún misionero haya ahí. Entonces, bueno, Dios entonces, como ese pagano tiene buena fe, le va a anunciar la fe de algún medio, de alguna manera extraordinaria. Por ejemplo, mandándole un ángel, o dándole una revelación, o una visión, o una locución, aunque más no sea en el último instante de su vida. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las almas que en su momento recibieron la formación
y se alejaron de la fe, pero siguen siendo buenos, siguen haciendo obras sociales y todo, pero se alejaron de la fe. ¿Qué pasa con estas almas? Bueno, pero para irse al cielo, lo principal es irnos al cielo. Para irse al cielo, lo que hay que hacer es morir en gracia de Dios. ¿Bien? Ahora, una persona puede haber hecho 800 obras sociales. Por ejemplo, haberle dado de comer a 1000 niños hambrientos o a 1.000.000 de niños hambrientos, lo cual está muy bien. Pero si esa persona muere en pecado mortal, se va al infierno. Entonces, si alguien deja la Iglesia Católica, eso es un pecado. Si alguien renuncia a la fe, justamente renuncia a la fe, es un apóstata. Un apóstata. Entonces, la fe es un don de Dios. Tenemos que poner todos los medios para conservar el don de la fe. Si yo renuncio a la fe, soy un apóstata. Y la apostasía entonces es un pecado gravísimo, un pecado contra la virtud de la fe. Así como de modo, si uno desespera, es un pecado contra la esperanza. Si uno odia a Dios, es un pecado terrible contra la caridad. Bueno, hay 3 virtudes que son las virtudes principales, las virtudes teologales se llaman. Fe, esperanza y caridad. El máximo pecado contra la fe es el pecado de apostasía, cuando uno renuncia a la fe. El máximo pecado contra la caridad es el odio a Dios. El máximo pecado contra la esperanza es la desesperación. Bueno, si uno comete el pecado de apostasía renunciando a la fe, entonces uno se va al infierno. Eso es una cosa horrorosa. Así es. Qué triste. Usted es uno de los pocos sacerdotes que desafortunadamente tienen muy claro esta situación de que la salvación está solamente en la Iglesia Católica. Las siguientes declaraciones sobre el dogma fuera de la Iglesia Católica no hay salvación provienen de la más alta autoridad docente de la Iglesia Católica. Se trata de decretos papales ex cátedra, decretos desde la cátedra de Pedro. Por lo tanto, constituyen la enseñanza entregada por Jesucristo a los apóstoles. Tales enseñanzas son inalterables y se clasifican como parte del magisterio solemne, el magisterio extraordinario de la Iglesia Católica. Papa Inocencio III, Cuarto Concilio de Letrán, 1215, ex cátedra. Y una sola es la Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual absolutamente nadie se salva. Papa Bonifacio VIII, Una Sanctam, 1302, ex cátedra. Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados. Ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Papa Clemente V, Concilio de Vienne, 1311 a 1312, ex cátedra. Puesto que hay una Iglesia universal, fuera de la cual no hay salvación, puesto que para todos ellos hay un solo Señor, una fe, un bautismo. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1439, ex cátedra. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Papa Eugenio IV, Bula Cantate Domino, 1441, ex cátedra. La Iglesia firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Papa León X, Quinto Concilio de Letrán, 1516, ex cátedra. Una Iglesia universal fuera de la cual absolutamente nadie es salvo, y todos ellos tienen un Señor, una fe. Papa Pío IV, Concilio de Trento, 1565, ex cátedra. Esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, y que al presente espontáneamente profeso y verazmente mantengo.
Papa Benedicto XIV, 1743, profesión de fe. Esta fe de la Iglesia Católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, y que motu propio ahora profeso y firmemente mantengo. Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, 1870, ex cátedra. Esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede ser salvo, que ahora voluntariamente profeso y verdaderamente mantengo. Las siguientes citas son una reafirmación de muchos papas del dogma fuera de la Iglesia no hay salvación. Estas enseñanzas de los papas son parte del magisterio ordinario y universal, puesto que reiteran la enseñanza de la Cátedra de Pedro sobre el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación. Papa San Gregorio Magno, 590-604. La Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar verdaderamente a Dios excepto en ella, y asevera que todos los que están fuera de ella no serán salvos. Papa Inocencio III, 1208. De corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, sino la Santa Romana Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos nadie se salva. Papa Clemente VI, 1351. En segundo lugar, preguntamos si creéis tú y los armenios que te obedecen que ningún hombre viador podrá finalmente salvarse fuera de la fe de la misma Iglesia y de la obediencia de los romanos pontífices. Papa San Pío V, bula excomulgando a la herética reina Isabel de Inglaterra, 1570. La soberana jurisdicción de la única Santa Iglesia Católica y Apostólica, fuera de la cual no hay salvación. Si alguno infringiese nuestro decreto, nos lo obligamos con el mismo vínculo de anatema. Papa León XII, 1824. Es imposible que el Dios verdadero, que es la verdad misma, el mejor, el más sabio proveedor y el premiador de los buenos, apruebe todas las sectas que profesan enseñanzas falsas, que a menudo son inconsistentes y contradictorias entre sí, y otorgue premios eternos a sus miembros, porque por la fe divina confesamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso confesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia. Papa León XII, 1824. Nos dirigimos a todos vosotros que todavía estáis apartados de la verdadera Iglesia y del camino a la salvación. En este júbilo universal, una cosa falta, que habiendo sido llamados por la inspiración del Espíritu Celestial y habiendo roto todo lazo decisivo, podáis estar de acuerdo sinceramente con la Madre Iglesia, fuera de cuyas enseñanzas no hay salvación. Papa Gregorio XVI, 1832. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por lo tanto, los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo, y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Papa Gregorio XVI, 1832. Finalmente, algunas de estas personas descarriadas intentan persuadirse a sí mismos y a otros que los hombres no se salvan solo en la religión católica, sino que incluso los herejes pueden obtener la vida eterna. Papa Pío IX, 1847. Puesto que hay una sola Iglesia universal fuera de la cual absolutamente nadie se salva, ella contiene prelados regulares y seculares junto con los que están bajo su jurisdicción, todos quienes profesan un Señor, una fe y un bautismo. Papa Pío IX, 1849. En particular, hay que procurar que los mismos fieles tengan fijo en sus almas y profundamente grabado el dogma de nuestra santa religión de que es necesaria la fe católica para obtener la eterna salvación. Papa Pío IX, Sílabus de Errores Modernos, 1864. Proposición 16. Los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier religión el camino de la salvación eterna y alcanzar la eterna salvación. Condenada. Papa León XIII, 1900. Cristo es el camino del hombre, la Iglesia también es su camino. De aquí que todos los que quieran encontrar la salvación fuera de la Iglesia son descarriados y se esfuerzan en vano. Papa San Pío X, 1904. Pero al mismo tiempo no podemos dejar recordar a todos, grandes y pequeños, como lo hizo el Papa San Gregorio, de la necesidad absoluta de recurrir a esta Iglesia para tener salvación eterna. Papa San Pío X, 1910.
La Iglesia sola posee junto con su magisterio el poder de gobernar y santificar la sociedad humana. Por sus ministros y sirvientes, cada uno en su propia posición y cargo, ella confiere sobre la humanidad los medios apropiados y necesarios de salvación. Papa Pío XI, 1928. Solo la Iglesia Católica es la que conserva el culto verdadero. Ella es la fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien quiera que en él no entre o de él salga, ha perdido la esperanza de vida y de salvación.